Dado que parece que el confinamiento domiciliario va para largo, hoy mismo se ha aprobado una nueva prórroga del estado de alarma en el Congreso y que en consecuencia seguiremos teniendo tiempo para leer libros desde nuestros hogares, permítanme aprovechar este vídeo para hacer un resumen de los 4 libros que he escrito hasta el momento tratando de desarrollar las ideas básicas del pensamiento liberal. El liberalismo es ante todo una filosofía política que promueve el respeto irrestricto a los proyectos de vida de otras personas y lo que busca es articular un sistema social de convivencia en el que los proyectos de vida de unos individuos no atenten contra los proyectos de vida de otros individuos y viceversa. Esta ha sido la empresa intelectual en la que se han embarcado los pensadores liberales más importantes durante los últimos siglos. ¿Qué conjunto de normas es el que permiten estructurar un espacio de autonomía personal que sea compatible con el mismo espacio de autonomía personal de otros individuos? Pues bien, en este sentido, el primer libro que voy a recomendar es uno de los últimos que he escrito, pero aquel que creo que cronológicamente habría que leer antes para entender toda la coherencia del pensamiento político y económico liberal. Es Liberalismo, los 10 principios básicos del orden político liberal. En este libro hago o intento hacer el mejor resumen del que he sido capaz del pensamiento liberal moderno, de cuál es el estado actual de la filosofía política liberal, y lo hago recopilando las ideas de numerosísimos autores desde la época de John Locke, desde el siglo XVII hasta la actualidad. En este libro, por tanto, explico cuáles son los principios fundamentales, los principios fundacionales del liberalismo. Básicamente, el individualismo político, la igualdad jurídica, la libertad personal, la propiedad privada, la autonomía contractual, la reparación del daño causado o responsabilidad jurídica, la libertad de asociación, la libertad comercial o el libre mercado, la limitación gubernamental, la limitación del poder político y, por último, la globalización. En este libro, por tanto, se exponen todos estos principios, se analiza cómo cada uno de ellos está interrelacionado con el otro y cómo cada uno de ellos, en cierta medida, invita a aceptar los otros principios y cómo al final este edificio político del liberalismo permite, habilita que cada persona viva su propia vida respetando las vidas de los demás. Pero evidentemente el liberalismo no es la única filosofía política que existe. Actualmente hay otras muchas filosofías políticas rivales al liberalismo que pretenden ocupar su lugar y que se postulan como mejores, como preferibles al liberalismo. Y en este sentido, el segundo libro que voy a recomendar es uno que aparentemente por el título, es verdad que titulé fatal porque empecé el libro queriendo escribir sobre una cosa y conforme lo fui desarrollando al final se convirtió en otra, pero como digo, el siguiente libro que voy a recomendar se dirige precisamente a criticar estas filosofías políticas rivales alternativas al liberalismo y se llama Contra la renta básica. Como digo, el título no es el más acertado porque en realidad estamos ante un mini tratado de filosofía política donde lo que hago no solo es desarrollar de manera más breve que en el anterior libro las ideas básicas del liberalismo, sino sobre todo, que es algo que no hago en el otro libro, desarrollar también las ideas políticas de otras filosofías políticas rivales al liberalismo, como la socialdemocracia, como el republicanismo, como el comunismo, como el utilitarismo, como el feminismo, como el georgismo o como el comunitarismo, y lo que hago es, aparte de explicar de la forma más honesta en la que soy capaz cuáles son los pilares básicos de estas filosofías políticas, posteriormente criticar esas filosofías políticas desde un punto de vista liberal, es decir, explicar por qué filosóficamente la socialdemocracia se equivoca y se contradice, por qué el republicanismo se equivoca y se contradice. El republicanismo aquí no se refiere a la forma política de la jefatura del Estado,
Se refiere a una filosofía política que define la libertad como no dominación frente a terceros y que busca alcanzar algo así como el bien común, el interés de la comunidad desde la participación democrática y deliberativa. Por lo tanto, no es el debate república-monarquía típico en nuestras sociedades. Bueno, ¿en qué se equivoca la socialdemocracia? ¿En qué se equivoca el republicanismo? ¿En qué se equivoca, desde un punto de vista filosófico, el comunismo? ¿En qué se equivoca el feminismo, el utilitarismo, el comunitarismo? Es decir, una crítica, intento bastante profunda a cada una de estas filosofías políticas rivales. ¿Por qué el libro se llama Contra la renta básica? Bueno, pues porque todas estas filosofías políticas han defendido la renta básica, algo que por desgracia estaba bastante de actualidad, y por eso no solo aprovecho para criticar sus principios, sus fundamentos, que es la parte central del libro, sino también para criticar la defensa específica que desde estas distintas filosofías políticas se ha efectuado de la renta básica. Pero como digo, el libro se dirige más a describir la parte pequeña, que es la crítica a la renta básica, y se olvida de la parte mollar del libro, que es la crítica frontal al fundamento de estas filosofías políticas. Pero bueno, empecé el libro escribiendo para plantear una crítica a la renta básica y me di cuenta de que no era posible criticar la renta básica desde un punto de vista filosófico sin haber desmontado previamente los fundamentos filosóficos de cada una de las doctrinas políticas que la defendían. Uno de los principios básicos del pensamiento liberal, de la filosofía política liberal, es el libre mercado. Es la libertad comercial para producir y para intercambiar cuantos bienes consideremos oportunos, siempre respetando los derechos de propiedad de las otras partes. El libre mercado al final es un mecanismo institucional para articular la división del trabajo y para cooperar socialmente. Pero hay mucha gente que desconfía del libre mercado, que cree que el libre mercado produce resultados absolutamente subóptimos y absolutamente ineficientes, absolutamente monstruosos, porque es verdad que el funcionamiento de un sistema tan complejo como es el libre mercado no resulta intuitivo para la mayoría de las personas. Y por eso el tercer libro que quiero recomendar es uno que coescribí con el profesor Carlos Rodríguez Brown, que se llama El liberalismo no es pecado, la economía en 5 lecciones. En este caso el subtítulo creo que es de nuevo más expresivo que el título. El libro es La economía en 5 lecciones. Es un libro donde intentamos explicar de manera muy sencilla y sin entrar en grandes debates de fondo cómo funciona el mercado libre, cómo el mercado libre es una institución que consigue coordinar a las personas y por qué muchas de las críticas que se suelen hacer al mercado libre, como que promueve la especulación, el acaparamiento, que intenta manipular a los ciudadanos con publicidad engañosa, que conforma monopolios que explotan a los ciudadanos, que los empresarios pagan necesariamente salarios de miseria para ganar cada vez más, que el libre mercado necesariamente degenera en forma de crisis económicas de manera periódica, como todas estas críticas que se suelen lanzar contra el libre mercado porque no se entiende cómo funciona el mercado libre, pues aparecen convenientemente refutadas y en definitiva lo que explicamos es por qué los mercados libres, sin ser perfectos, porque no hay ningún orden social perfecto, son la mejor herramienta, el mejor marco institucional que conocemos para promover el crecimiento económico, la prosperidad generalizada a través de la cooperación social voluntaria. Pero uno podría decir, bien, todos los otros planteamientos que has hecho, tanto a la hora de describir el sistema político liberal como a la hora de describir el sistema económico liberal, tanto a la hora de defender la limitación gubernamental como a la hora de defender el libre mercado, son planteamientos que en el ámbito teórico están muy bien, quedan bien, resultan incluso convincentes, o no, pero bueno, podría ser el caso. Ahora bien, su plasmación práctica, su materialización real, por necesidad será un desastre. Lo que estamos viendo en nuestras vidas es que el liberalismo quizá funcione en el reino de los cielos, pero desde luego en la tierra no funciona. Y por eso el último libro sobre el liberalismo que he escrito y que os quiero recomendar es este: Una revolución liberal para España. Autonomía de un país libre y próspero, ¿cómo sería y qué beneficios obtendríamos? En este libro intento descender desde la alta teoría a la realidad práctica de nuestras sociedades y lo que hago es
una propuesta y una descripción de cómo funcionarían en el mundo real sectores tan fundamentales como la educación, la sanidad, las pensiones, las infraestructuras, el medio ambiente, la investigación y el desarrollo, la promoción cultural, el sistema eléctrico, la asistencia social, cómo funcionaría todo esto si en lugar de administrarlo o de regularlo de manera muy intensa el Estado, lo dejáramos en manos de la sociedad, en manos del mercado, o en lenguaje popular si fuera privatizado. Mucha gente cree que la sanidad sería un desastre absoluto, que solo hace falta observar la calamidad de la sanidad estadounidense, o que las pensiones serían una ruina y que no podríamos, por tanto, sobrevivir una vez hayamos llegado a la ancianidad, o que no habría asistencia social, de no ser por la redistribución estatal de la renta, que no habría, por tanto, ayuda mutua, o que las carreteras no podrían construirse. ¿Quién construiría las carreteras en ausencia del Estado? Pues bien, todas estas preguntas, todas estas críticas, son respondidas en este libro ya no solo desde un punto de vista teórico, que también evidentemente subyace un argumento teórico en el fondo de estos razonamientos, que es el argumento de los fallos de mercado, de la ineficiencia del mercado en determinados supuestos, sino también desde un punto de vista práctico, es decir, mostrando contraejemplos reales que acreditan que esas críticas no están bien fundamentadas porque buscan un fallo que desde luego se puede estar dando en determinadas sociedades, pero atribuyen muchas veces ese fallo al mercado libre cuando en muchas ocasiones, en el caso de la sanidad estadounidense esto es clarísimo, cuando en muchas ocasiones ese fallo es atribuible en realidad a ciertas regulaciones distorsionadoras del Estado. Pues bien, todo esto es lo que intento mostrar en este libro, ilustrar con contraejemplos funcionales desde el mercado libre y también con ejemplos históricos de cómo los mercados libres funcionaban antes de que llegara el estado de bienestar, porque algunos se creen que antes del actual hiperestado no había nada y que las sociedades no podían funcionar, cuando evidentemente las sociedades antes del megaestado actual ya funcionaban, ya se organizaban y ya proporcionaban, aportaban soluciones a los problemas que tenían, que eran muy parecidos a los que tienen hoy y por tanto se solucionaban por vías distintas al Estado. Y son esas vías prácticas distintas de las vías estatales que tenemos tan interiorizadas hoy, las que intento explorar en este libro. Por tanto, liberalismo, los 10 principios básicos del orden político liberal, libro para entender cuáles son los fundamentos del pensamiento político del liberalismo, contra la renta básica, libro mal titulado, pero libro que explica por qué las filosofías políticas alternativas al liberalismo no son adecuadas, por qué se contradicen, por qué en última instancia atentan contra la libertad de las personas. El liberalismo no es pecado, la economía en 5 lecciones para entender el funcionamiento de los mercados libres, para entender cómo funciona en lo básico nuestra economía cuando no está altamente intervenida por el sector público. Y por último, una revolución liberal para España para comprender cómo el liberalismo, tanto en el orden político como en el orden económico, ofrece buenos resultados, excelentes resultados, al menos si los comparamos con sus alternativas. Estos son los 4 libros que he escrito hasta el momento desarrollando el pensamiento liberal. Espero que podáis leerlos y que os gusten. Y en todo caso, pues más adelante en otro vídeo también os intentaré resumir cuáles son los libros que he escrito hasta el momento sobre un apartado bastante específico como es la teoría monetaria. Hasta entonces.